Recording is on. Muy bien. Bien, ya estoy grabando la clase. Bien, buenas tardes a todos. Estamos en la segunda clase de física. Y bueno, el tema de hoy, pues bueno, si nos permite la electricidad del internet y todo lo demás, el tema de hoy tiene que ver con proyectiles. Pero bueno, antes quisiera que ustedes me comentaran cómo van con el tema número 1. Si han entendido. Vi que en el foro no han colocado todavía aún nada, como habíamos quedado en la última clase. Entonces, bueno, no sé si es que no han entendido, o quieren aclarar alguna duda, aclarar alguna pregunta. Recuerden que si tienen duda o cuando estén resolviendo los problemas, pueden colocarlas también en el foro, me lo indican y yo en cuanto pueda, pues yo lo que hago es que las contesto. ¿Ok? Bueno, también vi, bueno, los felicito de verdad porque ya vi que están colocando en el foro, perdón, en el grupo de WhatsApp están colocando los videos. Bueno, ya no lo que nos queda es revisar, ¿no? Bien, entonces, si hay dudas, preguntas o empezamos de una vez, ustedes me dirán. Bueno, como que no hay preguntas, pues están todos muy calladitos. Fíjense que el tema de proyectiles, eh, los que ya han revisado, los que pudieron bajar materiales ya, con los proyectiles realmente las ecuaciones son las mismas, pero en proyectiles lo que tenemos es que es una combinación de dos movimientos. Un mismo cuerpo tiene dos movimientos, un movimiento uniforme en el eje X y un movimiento uniformemente variado en el eje Y. ¿Se acuerdan cuando les decía que el uniforme es cuando la aceleración es cero y el uniformemente variado es cuando hay aceleración? ¿Ok? Entonces, si una misma partícula tiene un movimiento en el eje X y tiene el movimiento en el eje Y con uniformemente variado, la trayectoria es una parábola. Y en este tipo de movimientos se analizan los movimientos por separado, en el eje X y en el eje Y por separado, porque las ecuaciones en el eje X son de movimiento uniforme y las ecuaciones en el eje Y son de movimiento uniformemente variado. ¿Ok? La velocidad en X es constante. ¿Por qué? Porque dijimos que en X es uniforme. Y la velocidad en Y sí es variable porque como es variado en el eje Y, hay aceleración. ¿Y cuál es la aceleración en el eje Y? Pues la aceleración de gravedad. ¿Ok? Por aquí Andrea me está diciendo que por el momento no tengo dudas. Igualmente si surgen la aviso. Bien, gracias Andrea. Sí, es bueno que empiecen a estudiar y a resolver los problemas para así saber si tienen dudas o no tienen dudas. Bueno, entonces les decía que no vamos a ver ecuaciones distintas, ¿no? Lo único es que se trabaja de forma independiente el eje X o de forma separada el eje X y el eje Y, ¿ok? En el eje X, repito, es uniforme y en el eje Y es uniformemente variado. En el eje X la velocidad es constante y en el eje Y la velocidad cambia. En el eje X la aceleración es cero y en el eje Y la aceleración es la aceleración de gravedad. Entonces, pues las ecuaciones pues son similares. Lo único es que vamos a ver determinados parámetros que son característicos de los proyectiles, ¿no? Entonces, como les decía, es un movimiento en dos dimensiones, es decir, bidimensional, ¿ok? En el eje X y en el eje Y. Acá tenemos un ejemplo típico de una trayectoria de parábola, ¿no? El vector posición R, entonces tiene dos coordenadas, una en el eje X y una en el eje Y.
Si es una parábola de esta manera, pues bueno, acá el eje X lo vamos a estar midiendo y vamos a estar midiendo el eje Y, ¿no? Y va variando con el tiempo. ¿Cómo son las ecuaciones? Como les dije, las mismas ecuaciones que vimos para movimiento uniforme en el eje X y para movimiento variado en el eje Y. ¿Ok? La velocidad, es importante en este caso, la velocidad. Cuando hablo de velocidad, recuerde que hablo de vector, ¿no? Tiene dos componentes, una en el eje X y una en el eje Y. Lo que sucede es que la velocidad en X es constante y en el eje Y sí va a estar cambiando. ¿Ok? La, ujú, aquí lo tengo, la velocidad en el eje X es constante y en el eje Y va a estar cambiando. En el eje Y, fíjense que si va subiendo o acercándose al techo o al cielo, es positiva. Si se está acercando a la Tierra, es negativa, ¿no? Porque recuerden que dijimos que verticalmente hacia los techos o hacia el cielo es positivo y hacia la Tierra es negativo, ¿no? Hay un punto acá de inflexión que es cuando ella empieza a ser negativa la velocidad, ¿no? Aquí va disminuyendo de forma positiva y aquí va aumentando de forma negativa. Y en el punto más alto de la trayectoria, la velocidad vale cero. ¿Ok? Es importante. ¿Por qué? Porque ese es el punto, repito, como de inflexión y es muy importante acá, ¿no? ¿Por qué? Porque acá generalmente nos piden cuál es la altura máxima de este proyectil. Bueno, la altura máxima ocurre acá, ¿no? Y el tiempo máximo también ocurre acá, cuando la velocidad en y vale cero, y eso nos sirve para hallar algunas ecuaciones. Ya lo van a ver. Lo que les decía. Y la aceleración en todo momento es menos 9,8. ¿Por qué? Porque si decimos que si la flechita va hacia el techo positiva, cuando va así es negativa, ¿no? Este es un mapa que me muestra las ecuaciones de movimiento en dos dimensiones como este, cuando es una parábola o un proyectil. La función posición en X es posición inicial más velocidad por tiempo. Es la misma que vimos la semana pasada, pero acá es la en X, ¿no? Y en Y es Y sub 0 más velocidad inicial en Y por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Es la misma, pero de movimiento uniformemente variado. La velocidad en X es constante, perdón, y la velocidad en Y tiene la función velocidad, que es la misma también, velocidad inicial en Y más aceleración por tiempo. Aquí siempre me preguntan y ustedes se confunden con el signo de la aceleración. Se coloca positivo, pero realmente si siempre el eje lo vamos a decir que hacia el techo es positivo, entonces aquí sería menos 9,8, ¿no? Y aquí también sería menos 9,8. Entonces, la función posición, yo puedo para hallar en un tiempo cuánto vale X, cuánto vale Y me da la posición. ¿Cuánto vale la velocidad en X? Bueno, en X siempre va a ser constante. ¿Y cuánto vale la velocidad en Y? Y esto me va a dar la velocidad. Y acá tengo la aceleración. ¿Ok? Hay parámetros importantes acá, ¿no? Que es el tiempo de vuelo, la altura máxima y el tiempo máximo. Que era lo que yo les decía. La altura máxima ocurre cuando la velocidad en Y vale cero. Y el tiempo máximo cuando la velocidad en Y vale cero. Y el tiempo de vuelo es cuando ya deja de ser un proyectil, es decir, cuando cae la partícula, cuando termina de ser un proyectil. Ese sería el tiempo de vuelo. Y el alcance es la distancia horizontal que recorre, ¿no? Entonces, aquí están las ecuaciones, tal cual como les venía comentando. Las de en X es de movimiento uniforme, ¿ok? Con aceleración cero. Y las de Y es movimiento uniformemente variado con aceleración igual a 9,8. Bien. El vector velocidad, ya saben, va a depender de la velocidad en Y, porque la velocidad en X pues siempre va a ser constante. La posición va a depender de estas ecuaciones.
El tiempo máximo, como les dije, ¿ves? Cuando la velocidad en y vale cero. Si la velocidad en y vale cero, yo lo despejo de acá y acá tengo el tiempo máximo. Si me dan un problema donde arranca desde aquí, pues no va a haber tiempo máximo, o un trocito desde acá, ¿no? Acuérdense que el tiempo arranca o empieza a ser desde cero cuando, o sea, depende de dónde está, ¿no? Todos los problemas son diferentes, no necesariamente siempre sale de esta manera, ¿no? Digo yo, el proyectil. Y acá está el tiempo máximo, ¿ok? Como se halla por la ecuación de y máximo, para y máximo, ¿no? Mm, la velocidad final, pues bueno, es cuando deja de ser un proyectil, ya cuando cae al techo, ya deja de comportarse como un proyectil. Básicamente las ecuaciones no son nuevas, ¿no? Tiempo de vuelo, bueno, y entonces de acá podemos hallar el alcance. Para x en el tiempo de vuelo, ese es el alcance. Como les decía, es que esta parte es la más bonita, ¿no? En el sentido que ustedes ya vieron proyectiles, pero tienen que saber es utilizar las ecuaciones. No sé si hay alguna pregunta, dudas. Ninguna, qué bueno. Están viendo ahora el problema propuesto. Ese es muy típico, ¿no? Cuando ustedes le dan un puntapié, una patada a un balón, él se comporta como un proyectil, porque la aceleración es la de gravedad y la velocidad en x, pues siempre es constante, ¿no? Entonces, fíjense, acá siempre lo más importante es colocar el sistema de referencia. Es importantísimo, porque si no sabemos cuál es el sistema de referencia, entonces me puedo equivocar en las ecuaciones, ¿no? Puede cambiar. Acá tenemos, ¿ven? Velocidad inicial, velocidad en x, velocidad en y. Dice que una pared está a 20 metros en horizontal y 23 metros en vertical, pero me dan la velocidad inicial en x. Ustedes ya saben que la velocidad en x es, como dijimos, cambia. La velocidad en x cambia. Dijimos que no, ¿verdad? La velocidad en x es constante. ¿Cuál es la que va a cambiar? La velocidad en y. ¿Ok? Entonces me preguntan cuál es el ángulo respecto a la horizontal con la que sale la pelota. Pues evidentemente, si me dan la velocidad en x y me dan la velocidad en y, yo puedo hallarla por triángulos, porque me la dan solamente en este punto. ¿Ok? A ver. Lo que les decía, 14, 14 para acá, 14, 14 para arriba. La tangente del ángulo me da, con esta, ya sé cuál es la componente en y y cuál es la componente en x. Y me dice que el ángulo es 45. Está sencilla, ¿no? La posición de la pelota a los 0,52 segundos de ser golpeada. Allí sí tengo que plantear la función exposición. En X, muy fácil, ¿no? Porque es un movimiento uniforme. Posición inicial 0, si coloqué el sistema de referencia acá en la parte inferior, en X vale 0, pero en Y inicial vale 1 metro. Entonces aquí el Y inicial vale 1 metro. La velocidad inicial en X es 14,14, la velocidad inicial en Y también fue un dato, es 14,14 y la gravedad, lo que yo les decía, si va para el piso, menos 9,8. Y con esto hallo Y. Como me dan el tiempo, simplemente sustituir el tiempo. Acá, ¿qué es lo más importante, muchachos? Siempre construir las ecuaciones. Si yo construyo las ecuaciones, para mí, todo lo demás pues viene solo. ¿Preguntas? ¿Dudas? Estas ecuaciones, fíjense, la función posición en X y la función posición en Y es para siempre que él se comporte como una parábola, ¿no? La siguiente pregunta que me hacen es a qué altura de la pared hace impacto la pelota, si es que pega o si es que pasa, ¿no? Entonces, fíjense, como yo sé que la pared está a 20 metros de la horizontal, ¿yo con cuál debo trabajar? Si es horizontal, yo debo trabajar con la función posición en X. ¿Ok? En este caso, y después que tengo cuánto dura en recorrer los 20 metros en X, yo hallo la altura en Y, a ver si golpea o no golpea. ¿Sí me explico?
Entonces, ¿por qué necesito esto? Porque necesito hallar el tiempo. ¿Ok? Entonces, a ver, en X, esto, claro, como deja de comportarse en un proyectil, esto es tiempo de vuelo, ¿no? Entonces, ¿con qué lo hallo? Con la velocidad en X. La función posición dijimos que era, aquí la tenemos, X igual a 14,14 tiempo. Entonces aquí 20 metros, 14,14 tiempo. Y así hallo el tiempo de vuelo. Me dice que el tiempo que dura en el aire en recorrer estos 20 metros es 1,41 segundos. Teniendo este tiempo, yo puedo buscar en la Y cuánto se eleva o dónde toca. Me dice que si yo sustituyo el tiempo de 1,41 a 11,2 metros. ¿Qué significa? Si la altura de la pared es 23 metros, ¿qué significa? Que la golpea y no pasa a la pared. No sé si me explico. ¿Alguna pregunta? Es como sencillo, ¿les parece sencillo esto? Jorge, Andrea. Bien, y para hallar la velocidad simplemente es con la función velocidad. Yo ya sé que la velocidad en X es constante, entonces la que tengo que hallar es la velocidad en Y. En X pues sigue siendo la misma. Y en Y sería la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Y me da 0,32. Es decir, que fíjese que la pelota todavía va ascendiendo, no va bajando, sino va ascendiendo. O sea que no sería así, sino que todavía va subiendo porque da positiva. ¿Ok? Fíjense que estos problemas pues son muy sencillos y como les decía, lo más importante es saber plantear las ecuaciones. Si no sabemos plantear las ecuaciones, pues se nos dificulta, ¿no? Bien, preguntas, dudas, preguntas, dudas. Sencillo esto. Bien, nosotros habíamos quedado en la clase pasada que ustedes iban a colocar el problema de la parte uno en el foro, ¿no? Lo que vi, pues no lo han colocado. Este, yo pienso que, bueno, ustedes estaban trabajando en el video. Esta parte es mucho más sencilla. De todas maneras, compartan los problemas que resuelvan, compártanlos en el foro, por ejemplo, en este tema de proyectiles, y yo estaré pendiente y eso les puede ir sumando puntos, ¿no? Que les dije antes. Esta parte, como les decía, es mucho, mucho más sencilla, son las mismas ecuaciones. Y bueno, espero que aprovechen acá pues el tiempo, ¿no? En ir estudiando. Ajá, Ender está tratando de hacer ejercicio. ¿Y cómo va, Ender? Bueno, pues cuando lo tengan listo, lo comparten y allí vemos, ¿no? Bien, si no hay preguntas, pues dejo de grabar y bueno, después pues yo la subiré al aula. ¿Les parece? Sí, es que a ustedes en el liceo les cuesta mucho por eso mismo, porque no ven vectores y no trabajan bien las ecuaciones matemáticas. Ujú. Bien, voy a dejar de grabar. No sé por qué en la otra computadora no me dio la opción de grabar.